Empezamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cosas que quieran consultar? No hay ninguna pregunta. Seguimos entonces. Como digo, vamos a seguir con AST Types y con un poco la práctica de esta semana. Y quizás nos vamos ya directamente a ver dónde estamos. Este es el repo Hello AST Types que estamos usando con los ejemplos. Pero bueno, vámonos a la solución de la práctica. Y vamos a hablar un poco de... Ups, esto está tocado. Aquí estuve haciendo... porque estoy en alguna rama de... No estoy en la Git status. Vamos a hacerle un git reset menos hard, porque no sé ni lo que hice. Y voy a hacer un git checkout. Supongo que... No, se llama Scope Analysis. Entonces estábamos en que aquí el transpile, entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande para que después de las fases de análisis de ámbito y de haber visto si hay variables no declaradas, etcétera, pasamos a la generación de código. Entonces vamos a echarle un vistazo al codegen que está aquí, creo. De acuerdo. Entonces, lo primero que hacemos es, efectivamente, no vamos a usar scodegen, vamos a usar recast. Y ya hemos dicho que recast tiene un método print que genera el código a partir del árbol. Genera JavaScript a partir del AST. Y luego, fíjense que teníamos la librería support.lib o support-lib, en la cual hemos puesto las funciones de soporte y la librería de complejos, ¿de acuerdo? O sea que la exportamos aquí. O sea que para la generación de código necesitamos eso también. Y luego, otra cosa que necesitamos, bueno, vamos a ir un poco al codegen, a la función codegen, para verla un poco de arriba abajo. Vamos a hacerlo todavía más grande. Una cosa que necesitamos es cuando estás haciendo una runtime library en un compilador, de alguna manera tu código, es decir, el compilador de C o el compilador de Java, va a acabar en la máquina de alguien. Y entonces, cuando se ha instalado Java, se instala también la runtime library support. Y tienes que detectar dónde está esa librería para poder enlazarla y montarla con el código generado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que lo primero que haces es detectar dónde están las cosas que tú quieres.
dónde están las cosas que tú quieres. En el caso de JavaScript, en un CommonJS es muy fácil. Si estás usando CommonJS, que es el caso aquí, ¿vale? Y es porque la macro o el objeto subguión y array contiene el path al programa, al fichero actual, al programa en el que estamos visitando. De manera que, como yo sé que la librería complex.js está, digamos, está aquí mismo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos puesto una librería complex.js justo en el mismo sitio en el que está el code generation, que no es sino un proxy para el. Entonces, simplemente ya tengo el full path de la Runtime Library Support y la puedo encontrar. Y si está instalado en un sitio o en otro, cuando cambie, pues se va a actualizar. ¿Se entiende? Y luego, nada, efectivamente tenemos que añadir un preámbulo al código de soporte. O sea que lo que hacemos es una función build support code que construye el código de soporte y lo construye a partir de, como ya hemos calculado las dependencias, le pasamos las dependencias, que ahora son un atributo del AST, ¿de acuerdo? Y entonces eso se lo adjuntamos al preámbulo. De manera que build support code lo que va a hacer es coger las dependencias, montar un preámbulo y lo dejamos en preámbulo. Y el preámbulo, por supuesto, empieza con, como es un programa de JavaScript que se supone que va a ejecutarse en Node, le ponemos el shebang, el user being env Node, que sabemos que funcionará prácticamente en cualquier sistema Unix, ¿de acuerdo? Eso hace que eso es lo que hace user being env, ¿lo conocen? ¿No? ¿No? O sea, si tú pones, yo creo que eso, a ver, aquí un ejemplo de generado donde está test, data, ¿dónde está data? Aquí, input, vamos a coger, no, input no, actual JS, por ejemplo, el que estábamos trabajando. Esta es la salida para el que estamos trabajando. O sea que, bueno, no, este es otro distinto. No lo sé. No, este es out fact fact. Me equivoqué. El que estábamos nosotros trabajando era out.id.js, ¿no? Este era el que estábamos trabajando. Entonces, en un programa, ustedes saben que en Unix, si se pone este almohadillado exclamación, ¿de acuerdo? Sirve para indicar quién es el intérprete que tiene que ejecutar el programa. Si pones bin bash, se ejecuta con la bash. Si lo pones bin zshell, se ejecutará con la zshell. Si pones Python, se ejecutará con Python. ¿De acuerdo? Ahora tienes que poner la ruta completa. Tienes que poner la ruta completa. De manera que si, por ejemplo, yo quisiera ejecutar esto con, no sé, con bash o con bash, pues pondría bin exclamación bin bash, o si quisiera hacerlo con Python, pues Python 3. ¿Vale? Bueno, si alias da tu Python 3. Tendría que poner shebang user local bin Python 3, ¿no? Algo así. Es decir, que aquí lo que pondría sería, si esto fuera un programa Python, pondría algo así como esto, ¿no? ¿Se ve? Ahora, eso tiene un problema en la portabilidad de los programas, porque si se ejecuta en mi máquina, está en user local bin Python 3, pero yo no tengo ninguna garantía de que en otra máquina vaya a estar ejecutándose, esté en el mismo sitio instalado. ¿Se ve? Y eso es lo que resuelve user being env. User being env es un compromiso, es algo así como, es un programa que en todos los sistemas Unix está instalado en el mismo sitio, en user being. ¿Vale? Y entonces user being env lo que hace es que se le pasa el nombre del ejecutable y él busca en qué path y se encarga de ejecutarlo. De manera que de esta forma el programa es portable. O sea que hemos resuelto el problema de la portabilidad del intérprete
y ahora después de resuelta la portabilidad del intérprete, tenemos que resolver, que era lo que decíamos con el dirname, subguión dirname, resolvíamos el problema de encontrar dónde están las librerías y la runtime support. Y fíjense que efectivamente en mi máquina esto está aquí, pero en otra estará allá, y eso es lo que hemos resuelto con el subguión dirname. O sea que al hacer esto ya se va a encontrar la librería. Fíjense que podía haber aquí escrito perfectamente, en vez de escribir todo este path.join que hay aquí, podría haber escrito, mira, simplemente me concatenas dirname con un slash y con complex.js. ¿De acuerdo? Esto sería prácticamente lo mismo. Es decir, eso es el sitio en el que queda. Ahora, esta solución es menos robusta que la que estábamos usando. ¿Alguien sabe por qué? Eso es, eso es, eso es. Lo que nos estamos pegando el trabajo de cargar la librería Path y hacer un join para evitar el problema de los sistemas operativos. Y entonces, no, resulta que la barra de separación en Windows es distinta de la barra de separación en Unix, y entonces eso lo arregla el path.join. El path.join es consciente de en qué sistema operativo va y los va a juntar con la barra adecuada. Y si estuviera en otro sistema operativo exótico, si da implementación, también buscaría el separador. Por ejemplo, en los VAX Management System, que yo no sé si eso existe todavía, pero el separador era 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, nos blindamos con respecto a esto. En general, cuando hagan programas, procuren blindarse contra, para que funcionen en distintas máquinas y en distintos sistemas operativos. Entonces empezamos con el preámbulo, que ya hemos dicho que con esto un poco nos blindamos de dónde está el intérprete. Obtenemos la librería una vez que hemos calculado el full path, y ahora simplemente vamos a ir recorriendo las dependencias e ir diciendo, pues esta función hay que definirla, hay que importarla. En este caso lo que vamos a hacer es una inserción a pelo del código. Es decir, que vamos a coger la librería Runtime Support, que debe estar por ahí abierta aquí, en algún sitio, y vamos a coger los códigos e insertarlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Code Generation. Cerramos aquí para que se vea un poquito más. Y vámonos al código de Build Support Code, que es este de las líneas 7 a la 14. Y fíjense que, bueno, podemos hacer el preámbulo. Lo que hemos hecho es simplemente requerimos, es decir, cargamos la librería support lib. Fíjense que la cargamos como código JavaScript, pero como la librería lo que hace es que exporta este objeto, el objeto de todas las funciones, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos aquí en support lib es ese objeto. Y entonces, lo que sí sabemos es que nos han pasado como argumento AST dependencies, es decir, si apareció el print, aquí viene el print, si apareció el mínimo, aquí aparece el mínimo. Lo que hacemos es recorrer cada una de las dependencias que tenemos, de print, etcétera, etcétera, y montamos a partir de una función de template cómo tiene que quedar, que tiene que quedar así. Tiene que quedar const print igual, en este caso solo se usa el print, ¿de acuerdo? Porque la complex siempre la ponemos, ya lo hemos visto. Entonces print igual a la función, al código de la función. Y para eso lo que hacemos es usar la función template que está aquí arriba y que simplemente escribe const $name, el nombre, const print, y las funciones en JavaScript tienen un método simpático. Bueno, todos los objetos en JavaScript tienen un método simpático que se llama toString,
y que convierte el objeto en una string. Y en el caso de una función escrita en JavaScript, se convierte al código de la función. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener un poquito de cuidado, y esta parte es un poquito peligrosa en el sentido de que si la función está escrita en C++ o en el core, entonces simplemente escribe una cadena como core function o C function o algo por el estilo, no escribe el código, ¿de acuerdo? Pero en ese caso es relativamente fácil coger a la función, cambiarle el toString dentro de la misma support lib y decir que el toString de esta función es una string, es la string que a nosotros nos interesa, para que aparezca lo correcto. ¿Se ve? De manera que eso es todo casi acerca del code generation, porque después de eso ya nos aparece el código de preámbulo de la manera correcta. ¿De acuerdo? Y fíjense que las declarations ya lo hicimos en el análisis de símbolos cuando recorrimos el árbol por las inicializaciones y determinamos que teníamos que cambiar el árbol para insertarle al principio las partes de los arbolitos de declaraciones, el bosque de declaraciones. ¿Se ve? ¿Hasta aquí bien? Bien. Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos decir de Path Visitor HTTypes. No, esto es el Hello HTTypes. Entonces vamos a hablar de ámbito y del análisis de ámbito usando AST-types. ¿Vale? AST-types provee funciones para el análisis de ámbito de un árbol JavaScript. Se supone que ya el árbol está bien construido, o sea que has hecho un parser, algún compilador con algún parser, y ya tienes un árbol, y en el árbol, porque lo había en el programa inicial, hay declaraciones del tipo let, del tipo const, o del tipo var, de las que sean, ¿de acuerdo? O simplemente function. Function es una declaration, ¿de acuerdo? Cuando dices function tutu, bla, 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 ¿vale? No sé qué, suponemos que ya tenemos el árbol construido. Y nada, lo único que vamos a hacer aquí es eso. ¿Ven? En la línea 3 importamos un parser, Spree, que es el parser que estamos usando principalmente. Y de HTTypes realmente solo estamos usando los builders, porque vamos a construir algún árbol, me parece, y el visit y alguna cosita más. Entonces vamos a considerar este código de entrada. Supónganse este código de entrada, que es una variable global foo igual a 42, ¿de acuerdo? O sea que tiene el árbol va a tener un var declaration y un declarator, que va a ser el var foo igual a 42, y tenemos la variable global foo, y luego fíjense que tenemos la función var. La función var, ¿en qué ámbito está? ¿Se entiende la pregunta? Quizás estoy lanzándome. ¿Pero es ámbito global la función var? Sí, de acuerdo. La función var es un objeto que va en el análisis de ámbito, es global. Luego, aquí en global hay dos símbolos, foo y var, ¿de acuerdo? Que recibe un parámetro bus. ¿El parámetro bus en qué ámbito symbol table va? ¿Es global también? Es local, es del ámbito de la función var. Porque la función var, sabemos, la función crea en su propio ámbito. El bus tiene que ir en el tal. O sea que aquí tenemos, en este ámbito local, tenemos una variable local que se llama bus. Y fíjense en la expresión de la línea 27, que accede, por un lado, a una variable local, que es el parámetro bus, ¿de acuerdo? Y que accede a foo, bus más foo, que es global.
y que hay que saber dónde está cada uno. Entonces, simplemente vamos a compilarlo, a hacerle el análisis léxico y sintáctico, con lo cual en la línea 31, en AST, lo que tenemos es el Astra Syntax Tree, ¿de acuerdo? Según el estándar. Y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido del árbol. Como ya sabemos hacer recorridos del árbol, en AST Types sabemos que pones el visit, ¿de acuerdo? Y le pasas como primer argumento el Astra Syntax Tree y como segundo argumento un objeto. Y ese objeto tiene que tener funciones, o sea, como atributos tiene funciones que se llaman visit y el name del nodo que quieres visitar. Si quieres visitar program, visit program. Si quieres visitar function, visit function declaration. Si quieres visitar, por ejemplo, también yo quiero visitar la binary expression de la suma, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos un recorrido turístico. Este es un recorrido turístico sobre los ámbitos del AST y entonces vamos a visitarlos y ver cómo se ven las cosas desde el punto de vista del ámbito en esos sitios. Por eso vamos a visitar el programa, porque, claro, algunos nodos crean ámbito y otros nodos no crean ámbito. Program es evidentemente un nodo que crea ámbito. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito global, ¿de acuerdo? O sea que nos interesa ver program. Y nos interesa también function declaration, porque ahí se crea un ámbito. Y luego quiero ver cómo se ven las cosas, o cómo se ven las cosas en uno que no sea, que no cree ámbito, que no tenga un ámbito asociado, como es esta suma de aquí, ¿vale? Así que vamos a mirar los tres sitios. Sí. Spree en realidad es Acorn. En realidad, Spree es un wrap alrededor de otro compilador que se llama Acorn, que es muy usado. De hecho, Babel también es Acorn, en cierto modo. Sí. Sí, pero fíjate que AST Types es casi un estándar, es un estándar y al que se atienen casi todos los compiladores de JavaScript, se atienen a ese estándar, saltándose, entre comillas, saltándose algunos puntitos, porque siempre que tú haces un compilador quieres hacer algo distinto, ¿de acuerdo? Y quieres probar experimentalmente esto y lo otro, y a lo mejor tienes que modificar el estándar, pero en general todos respetan el estándar. Sí, sí, claro, los métodos de EST types funcionan con Spree. Sí, Spree se atiene al estándar. Spree se atiene al estándar de, de, de árboles, de árboles, lo que llaman el monkey, ¿cómo se llama? Monkey, no sé qué. Exacto. Entonces, sí, puedes usar Spree con AST types, puedes usar Flow, que es Flow Parser, que es el de Facebook, que es como un TypeScript, es un compiler de TypeScript, puedes usarlo. Que mientras no te así te vas a una funcionalidad un poco rara, a lo mejor el árbol acaba siendo incompatible, pero en general el 90 y pico % del asunto es compatible. Y Spree lo estamos usando porque es probablemente el más compatible. Spree es casi un wrapper alrededor de Acorn que lo que hace es mantener la compatibilidad con Sprima. Es decir, te modifica un poquito el compilador para dejarlo de acuerdo al estándar. De acuerdo al estándar. Pero en realidad quien compila es Acorn. ¿Vale? Y lo que hace es cambia un poquito el árbol para que quede más estándar. Entonces, vámonos a visitar primero el programa, que es el global, ¿vale? Y ahí debería de estar. Entonces, ¿cómo? Fíjese, volviendo al visit, ¿de acuerdo? Y luego visit program, que es la función que va. ¿Y qué es lo que se le pasa en el argumento? ¿Este argumento de qué tipo es? Un nodo de paz, para ser más concreto, que era como una especie de pseudonodo, ¿se acuerdan? Era una especie de pseudonodo con superpoderes, que podías ir al padre, etcétera, etcétera, ir al nodo del AST, pero es como una especie de metanodo, ¿vale?
Sí, la función visit ya se encarga de... Fíjate que este nodo de aquí, AST, es un AST. Pero él ya dice, no, vamos, de hecho, es tan fácil como que lo que está haciendo es pass igual a new, no de pass, AST. De acuerdo. Con esa línea tienes el mismo efecto. Siempre puedes crear un pseudo nodo no de pass, llamando al constructor a partir del nodo. ¿De acuerdo? O sea que recibimos ese pseudonodo y otra de las propiedades maravillosas que tiene el pseudonodo es que tiene un atributo scope. ¿Vale? Y el atributo scope del pseudonodo te da el ámbito asociado a ese nodo, porque prácticamente todo nodo tiene asociado un ámbito, ¿vale? O está en un ámbito. Y entonces ya path.scope me da y realmente no hay mucho que ver en el Global Scope, porque lo que tiene este Global Scope igual a path.scope es que tiene métodos que nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, uno de los más importantes es que, el path.scope es un objeto de la clase scope, ¿vale? Y en AST types y tiene un método getBindings. Binding ya se sabe, ¿han oído la palabra binding? Supongo a menudo, ¿no? Binding es la forma que tenemos en informática de decir la relación entre el nombre y el valor, ¿de acuerdo? Cuando dices A es igual a este objeto, dices se ha creado un binding entre el nombre A y el valor asociado. ¿Vale? Entonces, claro, el método getBindings lo que nos da es toda la información del ámbito, es un pedazo de objeto. A ver, ahora quizás deberíamos de abrir el bucle Ripple y verlo, o quizás trabajar esto en el debugger. Vamos a poner aquí sí, vamos aquí a hacer un debugger, ¿vale? Y vamos a... ¿Salvé o no salvé? Node inspect brk. Yo es que soy antiguo y casi que prefiero usar el de Chrome al de Visual Studio Code. Y esto está está en el directorio scope y se llama scope.js. Perdón. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Todo el mundo lo sabe. Cuando tú ejecutas Node con la opción "-inspect break", lo que hace Node es esto. Decir, debugger listening on WS, bla, 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 una URL, for help, go to these docs, etc. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué es eso de listening on WS? ¿Qué es WS //? Suena como un HTTP, ¿no? Web server, no. ¿Qué es? Ah, no, entendí que levantabas la mano como para... la W es de web, efectivamente, o sea que ya acertaste, y la S es de socket, web socket. ¿De acuerdo? Hay muchos protocolos, no todos el HTTP y el HTTPS no son el único protocolo. Y uno de los protocolos en la web más utilizados es el protocolo WS, que es el protocolo que corresponde a los WebSockets. ¿Saben lo que es un WebSocket? Más o menos. ¿Saben lo que es un socket de Unix? Eso sí lo saben. Pues los WebSockets, como su nombre indica, son como los sockets de Unix exactamente, pero funcionando en la web. ¿De acuerdo? De manera que es muy distinto porque mientras que el protocolo HTTP no tiene memoria, es un desmemoriado. ¿En qué sentido es un desmemoriado? En que no tiene estado. ¿Qué significa que no tiene estado? Que no recuerda. Tú haces un request con el browser, con tu navegador, a un server en HTTP y luego vuelves a hacer otro request desde el mismo. Y el server
y el protocolo no le dice nada al server. Para él son dos requests absolutamente independientes, no reconoce a la máquina, no reconoce nada, no hay nada que los vincule. ¿Se entiende? Es algo absolutamente nuevo. Otras cosas dirán, y entonces, ¿cómo diablos funciona la web tan bien y me hacen el rastreo? ¿De acuerdo? Y el secreto son los cookies. Pero el HTTP no tiene memoria, no tiene estado. Mientras que un WebSocket es todo lo contrario. Un WebSocket es un socket y crea un stream continuo de comunicación. Crea una línea de comunicación como la del teléfono. Estás hablando con el otro lado. Así que, por ejemplo, cuando están jugando, viendo una, o digamos están haciendo un videojuego en Internet, no están usando casi para nada el protocolo HTTP, están usando el protocolo WS, el protocolo WebSocket, ¿de acuerdo? O sea que, volviendo, una discusión muy larga para simplemente explicar esta frase, pero volviendo al asunto, lo que acabamos de hacer es, decirle a Node que se ponga en modo debugging, ¿de acuerdo? Que se ejecute en modo debugging, y él lo que dice es, mira, yo he creado un WebSocket, vete a visitar ese WebSocket, vete a visitar ese WebSocket, ¿de acuerdo? Y me depuras a través de ese WebSocket, ¿vale? Y realmente vamos a usar como depurador Chrome. Es decir, que lo que hacemos es aquí, nos abrimos una nueva pestaña, y yo no sé si esto lo han visto, pero Chrome, aparte del protocolo HTTP y del protocolo WebSocket, tiene su propio protocolo reservado, y es Chrome // ¿me acuerdo? Que es para cosas de Chrome. Y entonces tú escribes aquí Chrome // inspects, y te lleva a la pantalla de inspección de Chrome, donde tienes cosas como devices, pages, extensions, apps, share workers, service workers. ¿Alguien sabe lo que es un share worker, un service worker? Y bueno, y other, etcétera. ¿Vale? Y aquí aparece una parte que es cliqueable, que es inspect. Y si tú cliqueas en inspect, te abre las herramientas del desarrollador con el programa abierto, con el programa Node abierto, ¿vale? De hecho, ahora mismo ni siquiera sé muy bien dónde estoy, porque estoy en alguna parte del compilador de Acon, porque no se puede leer ahí arriba, yo sí lo leo desde aquí, aunque con dificultad, pero dice acon.mjs, o sea que se comprueba que Spree es Acon y que hemos entrado en Acon. ¿Sí? ¿Y por qué podemos compilar, por qué podemos depurar Node, que es un compilador de línea de JavaScript con Chrome? Es un poco raro, ¿verdad? Porque Chrome es un browser, es una cosa independiente, y el compilador de Node es otro compilador. Se ve que hay un poco dices, ¿y esto cómo diablos ocurre? Y la respuesta es que en realidad casi todos los compiladores de JavaScript que existen, mejor dicho, los compiladores y los intérpretes, porque no estoy hablando solo del parser, sino del intérprete, se revolucionaron en cierto modo quien hizo el mejor compilador o tiene el mejor compilador de JavaScript, luego los otros copian y modifican, lo hizo Google en determinado momento. ¿De acuerdo? La gente de Google lo hizo. Es un compilador muy complejo. Y ese compilador, de hecho, en su momento, yo no sé si todavía lo siguen, pero lo llaman el engine, el motor V8, el motor V8. El V8, el engine V8, es el compilador de JavaScript. Eso significa que, en realidad, los de Node no escribieron prácticamente un compilador. Cuando Dahl lo que hizo fue, cogió el motor de Google, el V8, y lo implantó en Node.js. De manera que en realidad el compilador de Node.js es el mismo compilador que tiene Chrome. Y todo lo que sabe uno lo sabe el otro, prácticamente. O sea que solo hay que hacer unos pequeños retoques
para que el intérprete de Node pueda ser entendido por el compilador de Chrome. ¿Se ve? Solo hay que hacer un wrapping acerca del tal. Y esa es la razón por la cual esto está funcionando. Bueno, como saben, cuando están aquí en las tools del tal, aquí aparecen en la parte derecha, ¿lo ven? En la parte derecha superior, las herramientas del debugger. Y si le doy a la flechita esa, se va a ejecutar todo el programa hasta que encuentre la primera instrucción que diga debugger. Por eso puse en la línea 38 una línea debugger. ¿De acuerdo? Vale, o sea que le voy a dar, bueno, o a otro debugger si me lo he dejado, porque yo a veces dejo debugger en el código y entonces, pero en este caso parece que sí, que efectivamente este es el único debugger que había. Bueno, sí, claro, todo el código está en este programa, es el único que hay. ¿Vale? O sea que ya si me pongo sobre bindings, ya veo que era un poco lo que quería. El binding es un objeto que tiene dos atributos. Y un atributo se llama bar y otro se llama foo. ¿Por qué? Porque estoy visitando el program node, que es un, bueno, pseudo node, el program node. Y el program node tiene dos variables globales. Y ya ven, en ese objeto, ya nada más que viendo las claves de ese objeto, ya veo que hay dos variables globales. Y los valores asociados, que son node path, y los valores asociados son información acerca de la variable foo y acerca de la variable bar. ¿Se ven? De manera que si abrimos... El problema con esto es que es una estructura recursiva y muy grande. Y entonces te puedes hacer un lío viendo... Bueno, vamos aquí a la consola. Y ¿cómo se llamaba? Lo habíamos llamado global... No, lo llamamos bindings. Bindings. ¿De acuerdo? Me sale que es un foo, que es un array, ¿vale? Y si veo bar, ¿de acuerdo? Fíjense que es un array, a su vez, que tiene el node path, y ¿se acuerdan? Value es el nodo actual del AST. O sea, este nodo es el nodo que declara a var. Lo vemos ahí, además, se ve más o menos claro, porque es el nodo de start 32 en 35, es el nodo var, es de tipo identifier, y viendo a su padre podría ir al variable declaration, etcétera, etcétera. O sea que tenemos controlado dónde está la declaración de ese nodo. ¿Vale? Y lo mismo con foo. Con foo vemos lo mismo, que es aquí, o sea que si yo digo bindings sub 0, no, bindings punto, pues yo qué sé, punto foo. ¿Foo era la función o era la variable? La variable. Bindings.foo sub 0 punto node. Me parece que, ¿no? Porque es binding foo sub 0 punto node, ¿de acuerdo? Tengo el node type identifier. Y si le digo binding foo 0 punto parent punto node, ¿de acuerdo? Tengo el nodo asociado al padre, que sería el variable declaration. Y si digo punto parent punto node, tendría el variable declaration. ¿Sí? Porque el variable declaration tiene el variable declarator y el variable declarator tiene el identificador. ¿Estamos? Luego, volviendo a donde estábamos, si yo quiero obtener simplemente qué variables fueron declaradas, lo único que tengo que ver es las claves del objeto. Las claves del objeto son las variables, los nombres, perdón, de las variables que fueron declaradas del binding. De manera que este names inside global scopes va a decir pues foo y var. Y este type of the parent of foo, ¿ven? Ya es lo que les decía. Puedo viajar en el árbol por la zona que me interesa y ver. Recuerden siempre que cuando hacen un visit y quieren continuar, que la visita continúe, tienen que llamar this.traverse con el path. Sí,
Si quieres solamente visitar las variables globales, visitas el program, te quedas con la clave y ya tienes los nombres. Tirado. Ahora, si lo estás pensando en usar para la práctica de esta semana, fíjate que hay una cosa, y es que si haces el análisis sintáctico como lo hicimos, en el análisis sintáctico todavía no tienes los let. Y lo único que aparece es un árbol que dice, aquí hay un assignment expression, ya es izquierda es A, derecha es 4, A igual a 4. Pero no hay un let en ningún lado. El let lo hicimos a posteriori, ¿se acuerdan? Cuando íbamos recorriendo y luego montábamos los leds y se lo insertábamos. Y cuando tú tienes, o sea, lo que te sale en el scope es lo que ha sido declarado. Luego, si tú trabajas sobre ese árbol, te va a decir que el scope está vacío, porque nadie fue declarado. ¿Se ve? O sea que de alguna manera no te sirve si era eso lo que estabas pensando, que sospecho que era eso lo que estabas pensando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a visitar también la función para ver. Entonces, contra, le tenía que haber puesto un debugger aquí también. Bueno, vamos a cambiar el debugger de aquí, lo quitamos. Control X. Y lo ponemos aquí, ¿no? Más o menos. Y vamos a visitar la función. Con S. Paramos este. Volvemos a ejecutarlo. ¿De acuerdo? Y de nuevo se nos abre el WebSocket, bla, 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 bla. Volvemos aquí. Volvamos a ejecutarlo desde el principio. Y le damos a Inspect. ¿Vale? Le damos a tirar para adelante. Y se parará ahora en... Vamos a hacerlo un poquito más grande porque si no, no ven nada. Pero se nos ha parado en Visit Function Declaration. ¿De acuerdo? O sea que ahora Scope... Fíjense, no vimos antes. Pero fíjense que Scope es un objeto, por eso les decía que no da mucha información. Prácticamente el único atributo interesante que tiene, bueno, aparte de los métodos, de bindings, etcétera, que ahora mismo Scope solo tiene global. Que dice, no, este no es un ámbito global. Falso. ¿De acuerdo? No, es un ámbito global. Pero, de nuevo, lo que vamos a hacer es lo mismo, es decir, vamos a darle 1, console log visiting. ¿Is this the global scope? Obviamente no, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es scope is global y nos va a decir que es false, ¿de acuerdo? ¿Tiene un nombre? ¿Puedo acceder al nombre? Pues sí, porque una vez que tengo el nodo de path, puedo acceder al nodo y puedo obtener el nombre de la función que estoy visitando. Y el nombre es el que esperamos, supongo que era var, por lo que se ve. Y de nuevo lo que hacemos es lo mismo que antes, es decir, get bindings nos da los bindings, pero ahora de la función. Vale, o sea que ahora lo que tengo en bindings, si me pongo en bindings, o me voy aquí para incluso el digo bindings, no, a ver cómo lo tenía por aquí. Pues no, bueno, es igual. Lo he llamado bindings, ¿no? ¿Ven? Aquí solo está el parámetro. ¿Se acuerdan cómo era el código, no? El código inicial. El código inicial era este. Y en var es global. La función var va en el ámbito global. Bus es el que va en el ámbito de var. ¿Saben? Por eso solo tiene un elemento, el bus. ¿Estamos? De manera que eso, bus, de nuevo, bus, su valor es un nodo de path que me describe, podría hacer lo mismo que antes, pues, me describe la declaración de bus. ¿Ven? Me describe la declaración de bus. Y veo, entre otras cosas, que es un parámetro, ¿vale? O sea que aquí en value, bueno, el value es el identificador. Si voy a su padre, ¿de acuerdo? Y veo el value del padre, pues
veo eso que es de tipo identificador, etcétera, etcétera. No, perdón, no le di al padre, le di aquí. El padre no puede ser identificador, que es una función declaration, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Y que él es un parámetro. Luego puedo obtener toda la información que quiero acerca de bus. ¿Qué iba a decir sobre esto? Nada, no mucho más. Es decir, puedo eso, recorrer bindings foo y ir al padre, ver la información del padre, de manera que me sale lo de variable declaration o function declaration, puedo ir recorriendo. ¿Se entiende? Vale. Entonces, vámonos ahora, vamos a quitar el debugger de aquí. ¿Dónde estaba el debugger? Ahora no lo veo. Visit Program está aquí. Control X. Y vamos a visitar un nodo arbitrario. Un nodo arbitrario el de la suma. Porque fíjense que es binary expression. Aquí el único binary expression que hay es la suma que hay dentro de la sentencia return. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que la return statement tiene como hijo a la binary expression. Y la binary expression es la que vamos a visitar. Cerramos. De nuevo. Nos lanzamos. Y ya estamos en el sitio. No. ¿Qué pasó? No salvé. De acuerdo. No debí salvar. No debí guardar el control S. Bueno. No, pues sigue con el viejo. Que no borré el otro entonces. Sí, porque está el debugger del binary expression. Se me quedó el debugger del... Vale. Bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver. O sea que ahora scope, ¿de acuerdo? Lo único que tiene es el bus. Bueno, vamos a... Y... Bueno, aquí dice, visiting binary expression node, is this the global scope? Evidentemente que no, eso ya lo vimos. The scope of this binary expression is at depth. Y de nuevo, fíjense que scope tiene también un atributo depth, que te dice la profundidad del ámbito. Es decir, que si tienes una función que está anidada dentro de una función, que está anidada dentro de una función, que está anidada en el ámbito global, pues eso dará, no sé, 4 a lo mejor. No sé cuántas veces lo dije. O sea que, pero se entiende. O sea que aquí lo que saldrá es un 1. Luego, otro método muy útil es este. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿quién es know the left name? ¿Alguien sabe quién es know the left name aquí? Si estoy en la binary expression. ¿Quién es know the left name? Es bus, ¿no? Porque decía, súmame bus con foo. ¿De acuerdo? Súmame bus con foo, creo que era lo que decía el este. Entonces, supónganse que yo estoy en una binary expression, es la situación normal en un compilador. Cuando estás en un compilador, estás de repente en una binary expression, estás en un assignment, o estás en estás visitando ese nodo. Y entonces dices, bueno, ¿y este identificador dónde fue declarado? Dime dónde fue declarado. ¿De acuerdo? Quiero buscar su declaración. Y entonces tienes que ir por el árbol recorriendo. Si no tuvieras la funcionalidad que te da AST types, tendrías que hacerlo a pelo. Tendrías que hacer el recorrido del árbol para ver dónde se declaró. Pero tienes una función que se llama lookup. O sea, scope, el objeto scope tiene una función lookup. Y si tú llamas a scope lookup, lo que te va a devolver es la referencia, ¿de acuerdo? Te va a devolver el objeto scope en el que fue declarado bus. O sea, lo que te devuelve es el objeto ámbito, ¿de acuerdo? Y vemos que bus, pues eso, no es global, ¿de acuerdo? Y que, bueno, fue declarado en esta function declaration, porque bus es el parámetro. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven?
O sea que muy útil porque puedo hacer lookup, lo mismo, del right, en vez de hacerlo del left, que el right aquí era, como era el código inicial, era foo más bus, o bus más foo. El bus, left, el foo, que el foo sí es global. ¿De acuerdo? De manera que si ahora yo me voy aquí y hago lo mismo, scope lookup, pero ahora digo node.right. ¿De acuerdo? Ahora el scope que me sale, ¿ven? Tiene el is global a true, porque estamos aquí. Y si me voy al node, veo que fue declarado en el program, en el node tipo program. Luego puedes saber todo acerca de dónde están las variables, cuándo fueron declaradas, a qué profundidad estás, etcétera, buscarlos, etcétera. ¿Se ve? Bien. ¿Qué más había aquí en el source? A ver si había algo más digno de comentarse. No, hay un par de lookups y no ilustramos nada más. Vale. Vamos a cerrar esto. Y a cerrar esto. Y no sé si quería decirles algo más acerca de los scopes. No, esto es más o menos lo que quería contarles a este nivel de los scopes y del análisis de ámbito. Es un nivel todavía superficial, pero ya vamos entrando. Bueno. Bien, otra cosa de las que quería hablarles en esto es, bueno, profundizar un poquito más en lo que nos queda, son las 24, nos quedan 6 minutos o 5 minutos. En eso, ya que estamos aquí, en algunos ejemplos de EST transformations, de visitas, de cómo puede usar esto, ¿no? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver si lo tengo aquí abierto ya. Open Editor, Spread Operator, Get Field Names, Scope Methods. A ver, ¿qué es lo que tengo abierto? Get Field Names, ¿no? Salida, Scope Methods, Copy AST, ¿no? Vamos a ver. LS, ¿cómo se llamaba este? Scope. Y aquí que tenía, podemos ver Scope Catch, Scope, no, LS, no, se llama Visit, creo que se llama el directorio, LS Visit, es el que estoy buscando. Visit Member Expression. Vale, ese mismo. Vamos a, creo que, a row versus functions, check this usage, spread operator. Vale. Entonces me voy al Visit y Visit Member Expression. A ver. Este ejemplo creo que era sencillo, me parece. A lo mejor demasiado sencillo. Sí, pero ilustra el name types, que es una cosa que no hemos usado mucho. Fíjense que, aunque dice uno import sp from parser, esto es una consecuencia del copy-paste, ¿de acuerdo? Evidentemente el nombre correcto hubiera sido import flow from parser, pero como probablemente fue copiado, es decir, que en realidad en este ejemplo estamos usando el compilador de Facebook, ¿vale? Que es en realidad un compilador de TypeScript, es decir, entiende no solamente, con lo cual el árbol en general puede llegar a ser más complejo, pero también se atiene al estándar de HTTypes. HTTypes es un producto básicamente desarrollado por gente de Facebook. Entonces, importamos visit y named types. Named types lo vamos a abreviar a N porque es un nombre muy largo. Y vamos a usar este código. El código de fuente es este, ¿vale? Var fac igual a una función, que es una función que calcula el factorial. La función de la línea 14 calcula el factorial y es la forma en la que se calculaba el factorial en las versiones viejas de JavaScript, como se dice ahí. Porque, como dice en el comentario que hemos puesto un poco, dice, early versions of JavaScript did not allow name function expressions.
sea que dentro de una función de expresión tú no podías poner un nombre. Ahora sí, entonces, puedes poner un nombre. Claro, al no poder poner el nombre no podías hacer una función expresión recursiva, porque no tenías maldita manera de nombrar dentro del cuerpo de la función a la función. Y eso significaba que no se podía escribir una función factorial. Es decir, que si tú usabas un ECMA 3, un ECMA 4, un ECMA no sé qué, no puedes hacerlo. Pero no se preocupen, los programadores tenían trucos para todo. De manera que usaban este truco. Y la función dice, n es mayor que 1. Si n es mayor que 1, ¿está bien? Ah, no, que dice un not, ¿vale? Not n mayor que 1, ¿vale? Me confundió, qué forma tan rara. Si n es 0, ¿vale? Dicho más fácil, vale 1. Y si no, es factorial de n menos 1 por n, como sabemos. Pero no podían decirlo así. No podían decir, es la misma función fac. No podías decirlo. Y es ilegal referirse a la función fac. Entonces, lo que utilizaban es dos trucos. Uno es que existe en JavaScript, y existe en todas las versiones, porque hay que mantener la compatibilidad con el pasado. Una variable que se llama arguments, que existe dentro de las funciones. Y es un objeto que contiene, es como una especie de array que contiene todos los argumentos. O sea que ellos tenían acceso a todos los argumentos, porque es un objeto que describe los argumentos. Eso se puede hacer un curso de log de arguments o investigar cuánto vale arguments dentro de una función JavaScript, porque siempre existe. Y resulta que uno de los atributos de arguments, porque no es un array realmente, es una lista que funciona como un array, pero no es un objeto array, y tiene atributos como Kali, que es la función es un puntero, es una referencia a la función actual. ¿Sabes? De manera que, claro, ahora tú puedes acceder a la función en la que estoy diciendo arguments.kali. ¿Se ve el truco? Entonces, este es un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer usando AST types y usando ASTs. Por ejemplo, podemos decir, vamos a detectar si dentro de un programa se utiliza este truco o no se utiliza este truco, porque ya no queremos mover todo nuestro código de ECMA viejo a ECMA nuevo. Queremos hacer una tree transformation que convierta código ECMA 4, por ejemplo, ECMA 3, en código ECMA 6. ¿Se ve? O, por ejemplo, o al revés. Yo sé que tengo unos navegadores que están muy viejos por ahí y que solo entienden ECMA 5 o ECMA 4. ¿De acuerdo? Y tengo a lo mejor un código que está escrito en ECMA 6, pero no lo van a entender esos navegadores. Entonces, lo que puedo hacer es una transformación del código ECMA 6 en código ECMA 4 o en código ECMA 5. Por ejemplo, y es la práctica que vamos a hacer siguiente, vamos a decir, pues el operador spread, ¿conocen el operador spread? Vale, es un operador ECMA 6 que no está soportado en muy útil, pero no se soporta en ECMA 5 y en ECMA 4. Entonces, lo que vamos a hacer como ejercicio en la siguiente práctica es coger un código escrito en ECMA 6 usando el operador spread y convertirlo a un árbol ECMA 5 que lo entienda un navegador que solo entiende ECMA 5. ¿Sí? A aumentar la funcionalidad del compilador. Entonces, en este caso se trata de, bueno, ya es la hora, ya estamos pasados. Lo dejamos ahí.